Grecia. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias en esta mañana cuando tenemos la oportunidad de iniciar esta preciosa serie de las 7 cartas de Cristo a las iglesias del Asia Menor en aquel entonces. Gracias, Señor. Permite que nos bendiga, pero permite que nos rete, que nos desafíe, que nos hable y que podamos darle un sentido práctico a lo que tú quieras que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7. Escribe esta carta al ángel. Uno de los títulos, uno de los nombres que recibían en el primer siglo y aún siglo II los pastores, los líderes de una iglesia era ángel. De la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, o sea, el mensaje de Cristo, del que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Más adelante voy a explicar qué es el candelero. Yo sé todo lo que haces, dice el Señor Jesús a los hermanos de Éfeso. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia, tu perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las presiones de los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Presiones. Quiero que vayan tomando nota de algunas cositas. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia. No te has dado por vencido. Pero tengo una queja. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Todo va bien hasta ahí. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como se amaban al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaitas. Los nicolaitas eran una secta que, entre otras cosas erróneas que enseñaban, ellos decían lo que haces con el cuerpo no perjudica el alma. Lo que haces con el cuerpo no perjudica la vida espiritual. Lo que haces con el cuerpo no perjudica el espíritu. Eso decían los nicolaitas. Más adelante voy a explicarlo un poquito más. Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y todos los que sean vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Palabra del Señor. Entonces, Apocalipsis comienza con cartas de Jesucristo, cartas del Señor Jesús, cartas de nuestro Salvador, dirigidas a cada una de las 7 iglesias que había en el Asia Menor. En el Asia Menor, hoy, repito, Turquía. Si alguien tiene un poquito de inquietud en la cuestión geográfica, hoy se ubica
en Turquía, hoy Turquía. Las 7 iglesias al oeste de esa nación. Y la primera carta, como ya leímos, dirigida a la iglesia de Éfeso. La primera carta dirigida a los efesios, a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad comercial, era un centro comercial. Éfeso. También Éfeso, o sea, la ciudad de Éfeso, también era un centro cultural. Estaban las universidades, estaba la escuela, había cultura, no solo mucho comercio, no solo un centro comercial, ¿verdad? Sino un centro cultural. Pero Éfeso, la ciudad de Éfeso, también era un centro religioso. Era un centro muy religioso. Era un centro muy importante en el imperio griego, para que ustedes tengan una idea. Hoy está en ruinas, como ustedes pudieron ver están las 2 ciudades, ¿no? Pero hoy son ruinas. Es más, las ruinas más grandes del mundo, fíjese. Las ruinas más grandes del mundo, Éfeso. La ciudad de Éfeso. Y como mencionaba Mauricio en el video, aún se puede ver vestigios, partes de ese anfiteatro que menciona Hechos en el capítulo 19, cuando los discípulos, los creyentes, evitan a Pablo ir, porque se había formado, había un grupo de personas que se habían alzado, se habían levantado en contra del apóstol Pablo, por la predicación del evangelio, por la predicación de la palabra de Dios. Y hoy, a pocos metros de la antigua ciudad de Éfeso, está la nueva ciudad que se llama Selkuk, así se llama hoy. Si usted la busca, la va a encontrar como Selkuk, que en honor a los turcos que reconstruyeron lo que era Éfeso y reconstruyeron parte de lo que era Éfeso. Entonces Selkuk, ahora no hay iglesia cristiana evangélica. No hay ni una iglesia cristiana evangélica. Por eso les decía, hay que orar por Mauricio, porque él fue con ese propósito. Ahora está en la etapa de aprender el idioma, ahora está en la etapa de aprender las costumbres, porque si usted no sabe el idioma, si usted no sabe las costumbres, no va a poder hablar con la gente. Y yo oro al Señor y espero que el Señor le hable, y ojalá, Dios quiera, que de Roca Fuerte salga alguien más que quiera ser un misionero, una misionera, una pareja de misioneros que vayan a Selkuk para establecer una iglesia evangélica cristiana. Hay que aprender el idioma, hay que aprender las costumbres, hay que aprender algo de apologética. El evangelismo y la apologética es una materia que estamos nosotros impartiendo en la Universidad para Líderes, aquí, Campus Rocafuerte, Campus Cancún. De los estudiantes que se inscribieron, solo me queda uno, el hermano Nachito. Denle un aplauso al hermano Nachito. Valiente el hermano Ignacio. Nos faltan
¿Cuántas lecciones, hermano Nachito, nos faltan? Nos faltan 4 lecciones y termina el curso. Porque se necesita, ¿verdad? Porque si usted va a hablar con un musulmán y no sabe cómo piensa, no sabe cómo cree, no sabe qué concepto tiene de Jesús, qué piensa del Evangelio, ¿cómo le va a presentar el Evangelio? Entonces, ¿no les gustaría que Rocafuerte estuviera ayudando, plantando una iglesia evangélica allá donde estuvo Éfeso, que ahora no hay nada? Bueno, dígale, Señor, heme aquí. Rocafuerte no le va a abandonar, le vamos a ayudar. Así que, pero hay que empezar por donde hay que empezar. Muy bien. Entonces, Éfeso fue un lugar clave. Éfeso fue un lugar importantísimo para el avance del Evangelio en los tiempos de Pablo. En los tiempos de Pablo. Porque Éfeso venían personas, como era un centro comercial y era un centro cultural, estaban las escuelas, las universidades, venían personas de toda el Asia Menor. De toda el Asia Menor. Mi oración es esa. Timoteo, que ustedes saben, fue un discípulo de Pablo. Timoteo fue pastor en Éfeso. Y Timoteo llegó a ser el obispo de la iglesia de Éfeso. Oremos para que haya de nuevo una iglesia cristiana. Oremos para que se establezca una iglesia evangélica en esa zona, que muchos conozcan a Jesús como Salvador. Ahora, antes de entrar a ver la enseñanza, otro dato: todas las cartas a las que Cristo se dirige, todas las cartas de Cristo a todas las iglesias, tienen la misma estructura. Lo digo ahora porque ya no lo voy a repetir cuando veamos las otras iglesias, las otras cartas. Tienen la misma estructura. Jesucristo se presenta, como lo hizo aquí. Jesucristo les dice lo que están haciendo bien, como les dice aquí a los Efesios. Luego Jesucristo los confronta con algo. Luego Jesucristo los confronta con algo, como lo hace aquí. Pero les dice, tengo una queja. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas. No me amas a mí. Ni se aman entre ustedes como lo hicieron al principio. Los confronta. Y en todas las cartas es la misma estructura. Entonces aquí los confronta con eso que estoy mencionando, ¿verdad? Y luego los corrige. Luego los corrige. Por ejemplo, dice, mira cómo has caído, mira cómo dejaste. Vuélvete a mí, haz las primeras obras como al principio cuando me conociste. Si no te arrepientes, voy a venir, voy a quitar tu candelero de su lugar. Es el versículo 5. Luego los corrige, ¿verdad? Los corrige. Y luego los anima a perseverar hasta el final para recibir una corona, una recompensa eterna, como lo hace aquí con los Efesios, ¿verdad? Nos ayuda a perseverar hasta el final. Y esa es la misma estructura que el Señor usa en todas las cartas. Y luego les dice, ¿verdad? Versículo 7, luego les dice, el que tiene oídos,
El que tiene oídos, oiga. Porque los oídos son para eso, ¿verdad? El que tiene oídos dice, oiga. Y esto es para todos los creyentes de todas las épocas, en todas las etapas de la historia de la iglesia, hasta que Cristo regrese. Que tengo oídos, oiga. Entonces, hermanos, amados, vayamos a la carta 2.1. 2.1. Estamos en Apocalipsis 2.1. Mira lo que dice. Escribe, dice, esta carta al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Era un título que también se le daba al pastor o al líder, como dicen hoy, ¿verdad? El ángel, primeros siglos. Y sigue diciendo, este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué son las 7 estrellas? ¿Qué son? ¿Quiénes son los ángeles? Ya lo dije. ¿Qué son los candeleros? Candelabros. ¿Qué son los candelabros? Desde que llegó la electricidad, pues ya no se usan en casa, ¿verdad? Pero, exacto, ¿verdad? Pero aquí representan cada candelabro está representando a la iglesia. Porque la iglesia, dice la Biblia, ustedes son la luz del mundo. En el candelabro se ponen las velas. Y esas velas iluminan, ¿verdad? Representan a la iglesia. Que la iglesia debe de estar alumbrando. Debe de estar alumbrando el camino, debe de estar enseñando el amor de Dios, etcétera. Todo lo que la iglesia tiene que enseñar y dar testimonio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se presenta Jesús así? Se presenta Jesús, en este caso, en la iglesia de Éfeso, porque en la entrada de la ciudad de Éfeso, había una estatua de Domiciano. Había una estatua de Domiciano. Domiciano fue un emperador romano o un César romano. Y ustedes saben por la historia universal, pero dice que los emperadores romanos exigían del pueblo, exigían de la gente adoración como si fueran dioses. Todos los emperadores romanos. La gente tenía que adorarlos, conceptuarlos como si fueran dioses. Y en la entrada entonces de Éfeso estaba esta estatua de Domiciano, que para que usted tenga una idea, tenía más o menos la altura de un edificio de 5 pisos. La altura de un edificio de 5 pisos. ¿Puede imaginarse eso? O sea, más o menos 20, 21 metros, ¿no? Y además estaba en lo más alto de Éfeso, para que desde cualquier punto cardinal esta estatua pudiera verse. Y a determinadas horas, ¿verdad?, la gente tenía que rendirle adoración. Y había un templo también
también había un templo dedicado a Domiciano. Y todos los días se le recordaba a la iglesia de Éfeso, a los creyentes de Éfeso, todos los días se les recordaba: Domiciano es Dios. Domiciano es Dios. Todos los días se les recordaba: tienen que adorar a Domiciano. Todos los días había esa presión. Por eso Jesucristo se presenta como se presenta. Véalo otra vez para que vayamos entendiendo mejor. Este es el mensaje. ¿De quién? De aquel que tiene, ¿qué cosa? Las 7 estrellas. ¿Dónde? En su mano derecha. Las 7 estrellas. Tiene las 7 iglesias en su mano derecha. Este es el mensaje de aquel que camina en medio de ¿qué? De los 7 candeleros de oro. Los candeleros eran cada iglesia. O sea, el Señor, o sea, el verdadero Dios, o sea, a quien ustedes deben de adorar, Efesios, no es a Domiciano, es a Jesucristo. Eso, había una presión, ¿verdad? Todos los días los efesios oían, escuchaban: hay que adorar a Domiciano. Por eso Jesucristo se presenta así. Y además, ¿verdad? Para que los efesios tuvieran una revelación fresca de Jesús. Y eso es muy importante, que busquemos tener una revelación fresca del Evangelio de Jesucristo. Y mira el versículo 2 y 3. Yo sé, les dice Jesús, yo sé lo que haces, todo lo que haces, yo lo sé. Gloria al Señor. El Señor sabe qué hace usted, el Señor sabe qué hago yo, el Señor sabe todo lo que hacemos a nivel personal y a nivel corporativo, a nivel iglesia. He visto, dice, tu arduo trabajo. He visto, dice, tu paciencia. Esa paciencia, dice, con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has probado. 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan. Enseña, prueba a la gente. Prueba a los espíritus. Usted no puede venir aquí y decir, mire, encontré a este hermano en el súper y me dice que es apóstol, me dice que es profeta, me dice que es predicador, y traérmelo el domingo y que usted me diga que predique. No, yo le voy a decir que no. Ha pasado. Porque la Biblia dice, pruébalos. ¿Son cristianos? ¿Creen lo mismo? ¿Qué testimonio tienen? Etcétera, etcétera. Entonces vea cómo se presenta el Señor en el versículo 2 y vea también en el versículo 3. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Esa era una iglesia que perseveraba en el Evangelio. Esa era una iglesia que perseveraba en el Señor hasta cierto momento, ¿verdad? Porque si hoy no hay iglesia, algo pasó. Y el Señor les dice, has dejado de amarme a mí y han dejado de amarse entre la iglesia como debe de ser, como lo hacían al principio. Así dice, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ver eso. Entonces, esa era una iglesia. Entonces, hermanos, ¿podrá el Señor Jesús decir eso de nosotros? ¿Podrá el Señor Jesús decir eso de Roca Fuerte? Son pacientes, son perseverantes,
saben hacer las pruebas espirituales, etc. Ahora, no solamente tenían la presión del emperador, ¿verdad? Que se denominaba, se consideraba Dios, de Domiciano, sino que los efesios también tenían la presión de Diana o de Artemisa. Había un templo a Diana. Había un templo de Artemisa también, la misma. Han oído ustedes, ¿no? Fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ese templo, ¿verdad? Del mundo antiguo. Y este templo de Artemisa o de Diana, fíjense que ese templo era el banco de la región. Era el banco de la región. Usted quería una cuenta de ahorros, iba ahí. Usted quería una cuenta de cheques, iba ahí. Bueno, yo sé que no habían cheques entonces, ¿verdad? Usted quería un plazo fijo, iba ahí. Usted quería un préstamo del banco, iba ahí. Al templo de Artemisa o de Diana, ¿verdad? Y los cristianos de Éfeso, ellos no lo aceptaban. Por eso, vea los versículos 2 y 3, cómo el Señor habla de ellos, ¿verdad? Yo sé, dice, todo lo que haces. He visto, dice, tu sufrimiento, he visto tu paciencia, he visto tu perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, ¿verdad? Como ese banco de la diosa Diana. Hayan hechos, ¿verdad? Cuando Pablo llega a Éfeso y predica, hay un conflicto porque la gente creyó en Jesús, creyó en el Evangelio y empezó a sufrir la industria de los orfebres y de los plateros y de los que hacían las estatuitas, dice, de esta Diana y de este templo, que era un negociazo, como Tasco, ¿verdad? Usted va a Tasco y la catedral de Tasco, en cualquier platería, usted puede comprar una réplica. Santa Prisca, ¿verdad? Arriba Tasco, guerrero, señor. Sí, señor. ¿Verdad? Y ahí usted compra así era esto, de Diana, de Éfeso, el templo de Diana, la misma que menciona Hechos, era el banco. Entonces, fíjese, un lugar, una ciudad comercial, una ciudad cultural, el banco estaba allí, ¿verdad? Y los cristianos sufrían porque no aceptaban, porque ellos tenían a Jesús, ¿verdad? No participaban de eso. No participaban de eso. Además, en Éfeso había mucho ocultismo. Por eso en Efesios capítulo 6, versículo 12 y 13, Pablo les dice a los hermanos de Éfeso, Efesios 6, es la misma iglesia, el libro de Efesios, con la carta que manda Cristo, la misma iglesia. En Efesios 6:12, mire lo que el Señor les dice. Les dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, el problema, señores, no es con las personas. Atrás de Diana, atrás de Artemisa,
atrás de ese banco, de ese templo donde estaba el banco, Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra gobernadores, contra autoridades de este mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos. Efesios 6:12. Y en el 13 les dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo, que es el mismo mensaje de hoy para el creyente, para la iglesia. Amén. En otras palabras, ¿qué vemos? Vemos que los cristianos de Éfeso, vemos que la iglesia de Éfeso estaban resistiendo todas las presiones sociales y religiosas y políticas y económicas. Estaban resistiendo todas. Ahora, fíjense, además, otro dato, además tenían un mercado. Acuérdense, era un centro comercial. Había un mercado llamado Ágora. Acuérdense, era centro comercial, era un centro educativo y había un gran lugar llamado el Ágora. Ahí había de todo. Pero para entrar, nada más para entrar, usted tenía que comprar un puño de incienso. Tenía que agarrar un puño de incienso, ponerlo en un incensario. Si usted no lo llevaba, ahí se lo rentaban, el incensario, y quemar el incienso en honor de Domiciano, que le exigía la adoración como Dios. Fíjese nomás. Porque él, según ellos, él era el Dios. Y los efesios tenían que luchar con esa presión. Ahora vean, una iglesia bajo presión. Una iglesia bajo presión, una presión efectiva, una presión de veras. Presión política, presiones religiosas, presiones sociales, presiones económicas. Ellos resistían la adoración a la diosa Diana, resistían o a Artemisa, acuérdense, es la misma, así que si usted lee por ahí, pues es la misma. Están resistiendo también la adoración al emperador Domiciano. Están resistiendo lo que ya leímos a los nicolaitas. Los nicolaitas, esa secta, ¿verdad? Como hasta hoy hay, que creen que lo que pasa con el cuerpo no afecta el alma. Entonces, mira, es una transacción económica. Tú puedes ir a ese banco. Es algo económico. ¿Cómo te va a afectar el alma? Tenían a esta secta que influenciaba con sus enseñanzas de ese tipo. ¿Cómo te va a afectar el alma si agarras incienso y lo quemas? No te afecta. Y algunos caían, ¿verdad? Entonces, pero la iglesia de Éfeso resistía esa influencia, resistía esa presión, hermanos. Entonces vea, presión económica, presión social, presión de amistades, presión religiosa. Versículo 2, otra vez, yo sé. Por eso Cristo le dice, yo sé todo lo que haces, yo lo sé. Gracias al Señor que Él sabe su esfuerzo, su lucha, lo que usted está pasando, experimentando, gracias a Dios. Y el Señor les dice, he visto
tu arduo trabajo para el Señor por defender tu fe. He visto tu paciencia, he visto tu perseverancia. Sé que no toleras eso de Artemisa, eso de Diana, eso del banco. En el templo de Diana ahí está el banco adentro. No, yo sé que no toleras esto. Has puesto a prueba las presiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Desde entonces ya había falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores. Has descubierto que son mentirosos. Y mire, por favor, lo que sigue diciendo en el versículo número 3. Miren lo que sigue diciendo en el 3. Pero has sufrido por mi nombre. Has sufrido por mi nombre. Hermano, no es extraño para el Señor. Él ve, Él sabe. Si usted da por nombre del Señor, por causa del Evangelio, por causa de la palabra, usted ha sufrido. El Señor dice, ha sufrido por mi nombre, con paciencia, sin darte por vencido. O sea, no te has dado por vencido. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. No te has dado por vencido. Esa era la iglesia de Éfeso. Ahora, miren hermanos, hoy nosotros, creo, también vivimos como cristianos bajo presiones ideológicas, por ejemplo, presiones ideológicas. Hay muchas presiones ideológicas donde nos están presionando para que creamos lo que la gente dice, o lo que el gobierno dice, o lo que los medios de comunicación dicen. Por ejemplo, acerca de la familia. Oiga, si usted oye algunos medios por ahí, barbaridades lo que dicen acerca de la familia tradicional, ¿verdad? Acerca del matrimonio. O de las preferencias sexuales. Está la presión. Y a veces el hermano o la hermana acepta, no sabe defenderse. Esa presión. Entonces lo acepta. Las redes sociales no se diga, ¿verdad? En las redes sociales, terrible. Los amigos, el mundo, el círculo donde usted se mueve, las presiones políticas, ¿verdad? Pero mire, podemos aprender de la iglesia de Éfeso. Podemos aprender de la iglesia de Éfeso. Ha sufrido por mi nombre con paciencia. O sin darte por vencido. Gracias a Dios. Podemos aprender de la iglesia de Éfeso. Ellos resistieron y sufrieron por Jesús. Mire, hoy tenemos dentro de la iglesia la presión de la nueva era. Tenemos dentro de la iglesia la presión del relativismo. El relativismo. Todo es bueno, ¿verdad? Depende de la persona. O sea, no hay absolutos. Ahora, acuérdense, muchos de estos hermanos de Éfeso fueron encarcelados, fueron martirizados, fueron rechazados, pero ellos nunca cedieron a la presión social o política o religiosa que vivieron. Nunca cedieron. ¿Se imagina?
Una iglesia hoy como la de Éfeso que no ceda a la presión social ni política. Así que no importa qué presión, nosotros, ojalá, en mi oración, decidamos ser fieles a Cristo y no desanimarnos como los hermanos de Éfeso. Decidamos ser fieles a Cristo y no desanimarnos. Hay presiones y problemas. Oíamos el testimonio del hermano hace un momento. Presión en el trabajo, presión entre amistades, presión en algunas relaciones. Oiga, qué duro. Así están todos. Y a nivel iglesia también. Éfeso no cedió. Ellos no cedieron a ninguna presión. Fueron fieles al Señor. Pero, versículo 4, pero, tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Miren, dice versículo 5, ¿hasta dónde han caído? Y vuélvete a mí, y haz las obras que hacías al principio. Y si no te arrepientes, vendré y voy a quitar tu candelabro de su lugar de la iglesia. Lo voy a quitar. Entonces, ¿qué vemos? Una iglesia muy trabajadora. Lo vimos, primeros versículos. Una iglesia que ha sufrido, hermanos que han sufrido todo tipo de presión. Todo tipo de presión social, todo tipo de presión política, todo tipo de presión religiosa, todo tipo de presión económica, pero han sido fieles. Pero, dice Cristo, han perdido el asombro por mí. Miren, hay hermanos que ya no se asombran por lo que Cristo hace. Ya no se asombran. Has dejado, dice, ese amor. Qué terrible, ¿no? Han sido fieles, pero ya no me aman. Ya no me aman como me amaban al principio. Y tampoco se aman entre ustedes. Les dice Cristo en el versículo 4 y versículo 5. Qué terrible, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer por rutina. O sea, me puedo parar y puedo cantar por rutina, pero ya no está la pasión, el amor. Y es ahí, ¿verdad?, donde tenemos que tener cuidado. Versículo 5. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí. Haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. ¿Qué es el candelabro? Es luz, es influencia, es efectividad. El candelabro servía para poner la vela, para que alumbraba. Pero creer en Cristo sin amar es peligroso. ¿Qué les está diciendo el Señor? Mira, el Señor les está diciendo, están trabajando muy bien, creen lo correcto, han mantenido sus convicciones, están viviendo una moral, una ética y una moral cristiana buena. Pero, les dice Cristo, han dejado, han perdido, ya no me aman a mí. Y hoy lo vemos, ¿verdad? Si no tengo trabajo, si pasa el transporte, si tengo tiempo, si me siento bien, si no, no. Ya no me aman. Y Cristo dice, pero,
Ya no me aman a mí, ni se aman entre ustedes. Eso, Éfeso no hizo caso de estas palabras. La iglesia de Éfeso no hizo caso de estas palabras. ¿Saben por qué? Porque no hay hoy una iglesia allá donde fue Éfeso. No hay una luz encendida. El Señor quitó el candelabro como lo prometió. Quitó el candelabro. Ahora, el punto hoy, ¿cómo recuperamos nuestro primer amor? Porque todos estamos, así como todo Éfeso estaba en ese problema, todos, ¿cómo recuperamos nuestro primer? Mire la solución que da Jesús. Versículo 5. Ahí está la solución que da Jesús. 1, arrepiéntete. Primer paso, arrepiéntete. Reconocer, Señor, ya no te amo como al principio. Ya no me asombro. Ya nada, hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Ya no me asombro, ya no te amo. Arrepiéntete, dice el Señor. Eso es lo que el Señor Jesús le está dando, la solución. Esa es la solución. Arrepiéntense, reconozcan, desen cuenta y arrepiéntete. Porque ya no me aman como al principio. Quiero darles 3 pasos, con esto termino, voy a procurar apurarme para que no cansarlos. Y veamos cómo fue al principio, según la Biblia. Y vaya conmigo al libro de los Hechos. Ahí está registrado, Hechos 2. Ahí está registrado cómo fue al principio. Le voy a dar 3 pasos que tenemos que dar nosotros y que resumen. Y 3 cosas que la iglesia primitiva hizo. 3 cosas que la iglesia primitiva hizo para demostrar su amor a Dios y para demostrar el amor entre los hermanos. Número 1. Hechos 2:42. Hechos 2:42. Todos los creyentes, todos. No había ni el de la tercera edad, ni el más joven, no. Todos los creyentes, dice que se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y entre ellos dice hasta en la cena del Señor y en la oración. O sea, ¿qué vemos? Al principio, como lo dice Jesús en Apocalipsis, ya no me aman como al principio tenían comunión con Dios. ¿Cómo tenían comunión con Dios? Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza, estaban estudiando. Hoy no queremos estudiar la Biblia. Hoy no queremos participar de un estudio bíblico. Eso demuestra que ya no te interesa Dios, que no te interesa el Señor. Mira al principio cómo fue la cosa. Entonces, ¿cómo recupero yo mi amor por el Señor? ¿Qué hacían al principio? Estudiar la palabra, aprender del Señor, aprender la voluntad de Dios. Vea qué interesante. Entonces, ¿cuál es el consejo? Tome tiempo. Tome un tiempo a la semana. Tome un tiempo el domingo. Tome un tiempo entre semana para hacer esto que demostraba el amor a Dios. Hechos 2.
42. Hechos 2:45. Segunda cosa que al principio hacían y que dejaron y que el Señor dice ya no me aman igual. Ya no se interesan igual por mí. Hechos 2:45. Mire lo que dice. Dice, vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Están amándose unos a otros. Lo que el Señor dice, ya no hacen eso. Ya no se aman igual entre ustedes. Han dejado de preocuparse entre ustedes. Hoy vemos, primero yo, después yo, y luego yo, y por último, yo. Mucho egoísmo, ¿verdad? Hermano, yo quisiera ayudar, pero, dice el Señor, ya no se aman igual entre ustedes. Al principio así era. Mire, era tanto el amor que vendían sus posesiones. O si había una necesidad, ¿verdad? Le daban. O sea, tenían amistad, comían juntos. Hoy he oído que dicen, yo estoy conectado a Cristo. Pastor, lo que importa es que yo esté conectado a Cristo. Pero yo con la iglesia no, pastor. La iglesia nada. Yo conectado con Cristo. Pero no con la iglesia. Bueno, si usted no está conectado con la iglesia, no está relacionado con la iglesia, hermano, hermana, su amor va a sufrir. Y entonces dice el hermano, dice la hermana, pastor, es que usted no sabe lo que la iglesia me hizo. Usted no sabe lo que la hermana fulano o el hermano fulano me hizo. Me lastimó. Solo porque la persona dijo algo, ¿verdad? Y a veces no es que lo haya querido lastimarlo, herirlo. A veces es que la persona lo entendió así y siguió sola, porque así lo entendió. Y si alguien le lastimó en la iglesia, eso no significa que tiene que abandonar la conexión, la relación con la iglesia. No significa que tiene que abandonarla. Significa que tiene que arreglar esa situación. Si tu hermano tiene algo contra ti, Mateo 18, 19 dice el Señor, ve con él a solas, hagan oración, platiquen del asunto, háblenlo. Hermano, hermana, yo creo que fue un malentendido. Eso que no sé, lo que haya sido, háblenlo, dice. Si no te oye, tú y él solito o ella, dice, busca una persona, un testigo, una persona, para que en boca de dos conste. Y háblelo. El Señor da una salida, ¿verdad? Pero no significa que tenga usted que desconectarse de la iglesia. No significa que tenga usted que apartarse de la iglesia. Porque si está conectado con el Señor y no con su iglesia, que es su cuerpo, eso va a perder el amor. Y el Señor es lo que está diciendo a los hermanos de Éfeso. Ya no me aman igual que al principio. Como vimos en Hechos, cómo lo hacían al principio. Y aquí en el segundo punto, la relación con la iglesia, si no hay una relación, una comunión, ¿verdad? Una amistad, una participación con la iglesia. No podemos decir como este hermano que dice, yo con el Señor, pero con la iglesia nada. No, no puede haber eso. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Mire, es la estrategia de Satanás. Es la estrategia del diablo. La evidencia que amamos a Dios, Hechos 2:42. Usted alaba, usted adora, usted estudia su palabra, usted memoriza la palabra.
Hechos 2:42, como al principio. Y ama a los hermanos como de ayuda. La Biblia está llena, bueno, Nuevo Testamento, 68 veces la expresión unos a otros. Y agrega, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros, etcétera. Y 68 veces, unos a otros, unos a otros, unos a otros. Porque es la manera como demostramos el amor. Y Cristo dice, pero ya no me amas igual que al principio, ni se aman entre ustedes igual que al principio. Número 3, y termino. Sí, ya debo terminar. Número 3. Les dije que les iba a dar 3, ¿verdad? Van 2. El último, 3. Mire, versículo 45. Ahí mismo está el principio. Ya lo vimos, pero ahí está el principio. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con aquellos que estaban en necesidad. ¿Qué necesito yo para hacer eso? Compasión. Solidarizarme. Sufra con el que sufra, dice el Señor. Ponerme en su lugar. Compasión. Estos hermanos eran generosos, los hermanos de al principio. Eran generosos. La iglesia de Éfeso era muy buena para decir, yo no adoro al emperador, yo adoro a Cristo. Yo no adoro a Diana o a Artemisa. Yo adoro y creo en Cristo. Yo no invierto en el banco que está en el templo de Santa Diana o Santa Artemisa. No, yo llevo mis asuntos económicos de otra manera. Eso hacían estos hermanos, ¿verdad? Ellos decían, me rechazaron en el mercado porque no compré el incienso, porque no quemé el incienso. Y ellos decían, no importa, yo soy cristiano. Pero todo ese rechazo se experimentó, o que experimentaron, se les metió en el espíritu. Y rechazaron a los efesios. No había compasión, como al principio. Tanta compasión, tanto amor. Hermana, no tienes para ir al médico, te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar para ir al médico. No tienes para comprar tu gas, te vamos a ayudar para comprar tu gas. Hay gente que está sola, por ejemplo. Hay gente que necesita compañía, por ejemplo. Hay gente que necesita que alguien le acompañe cuando va al doctor. Hay gente que si no la acompaña alguien, no la atiende el doctor. Mire, la hermana Teresita tuvo que someterse a una operación de los ojos, Teresita Juárez, que está aquí, pero le dijeron, tiene que venir acompañada por un adulto. Es que, gracias al Señor, la hermana Ernestina, que está allá en la última banca, le dijo, Teresita, no te preocupes, yo te acompaño. ¿Hasta dónde se fue? ¿Tabasco? No, hasta Campeche. Allá lo operaron. Allá estaba más barato. Aquí hubo una persona que le ayudó al hermano. Gloria al Señor. Hermanos, mira el Señor lo que pide. Ya no me aman como al principio. Ya no se aman entre ustedes como al principio. Y miren Hechos, como eran los hermanos al principio. Así quiere Dios que seamos nosotros, ¿verdad? Y así nos pasa.
Así nos pasa. A veces hacemos una burbuja y ahí estamos nosotros, en esa burbuja. Pero mantengamos el amor. Mantengamos el amor. Amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo. Y a tu prójimo, ¿verdad? Amor a la iglesia. Y termina la carta, y termino yo también. Mire versículo 7, cómo termina la carta. Versículo 7, si nos lo pone hermano Gerson en la pantalla, por favor, dice, todo el que tenga oídos. Gracias a Dios. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y debe entender lo que le está diciendo a la iglesia. Lo que le está diciendo a la iglesia. Todos. No algunos cuantos. No de una época. Todos. Los que salgan vencedores. Todos los que salgan vencedores. De todas las épocas. Les daré del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Manténganse firmes. Ámenme a mí. Ámense entre ustedes hasta el final, para que yo les dé del árbol de la vida, del paraíso de Dios, o sea, bendiciones, o sea, plenitud, o sea, satisfacción, etc. Ahora, como cristianos, nunca debemos sentirnos que nos estamos perdiendo de algo del mundo. No sienta que se está perdiendo de algo del mundo. Póngase de pie si es tan amable, si puede hacerlo, vamos a orar. Mi Señor y mi Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido hoy. Señor, ayúdanos, por favor, que podamos vivir en fe, que podamos vivir en amor, y que al creer en Jesucristo y al amar como Jesús, y que podamos perseverar aun cuando estamos bajo una presión social o económica, pero que no nos amarguemos, que podamos perseverar por la convicción que nos da nuestra fe y que nuestras convicciones nos ayuden, pero que no nos amarguemos, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre en el primer amor. Señor, que el Espíritu Santo mueva a quien tenga que mover. Ayúdanos porque tú produces el querer como el hacer. Muévenos, Espíritu Santo, a regresar al primer amor, como iglesia, como individuos, en el nombre de Jesús. Si quiere poner su mano en su corazón y orar conmigo, Señor Jesús, yo creo y confieso que eres el Hijo de Dios, que me amas, que moriste por mí en la cruz, por mis pecados, y resucitaste. Hoy me arrepiento porque no te he amado, ni amo a tu pueblo como al principio. Gracias porque me perdonas. Permite que el Espíritu Santo me ayude para volver a amarte como al principio y amar a tu pueblo. Y que a partir de hoy así sea, en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Dele un aplauso al Señor, dele gracias por su palabra. Y ahí está el reto. Ahí está el desafío y el reto que el Señor nos hace. Vuelvan a amar como al principio. Bendiciones, hermanos.